Hola, es un placer poder saludarlos desde España y en primer lugar lo que quiero agradecer es esta invitación por parte del profesor Julio César Arboleda dentro del curso de Introducción a la Pedagogía Comprensivo-Edificadora, ¿no? Concretamente es un aporte que se encuentra en el segundo panel sobre otros enfoques que abonan a esta pedagogía, ¿no? Absolutamente imprescindible y necesaria en nuestros días, como veremos. Por tanto, nos vamos a ocupar de explicar las relaciones que se establecen entre la literacidad crítica y esta pedagogía comprensivo-edificadora. Bueno, en primer lugar, conviene dar cuenta de que la pedagogía comprensivo-edificadora viene a dar respuesta a estos modelos predominantes en los sistemas educativos que apuestan fundamentalmente por lo memorístico y por la mera emulación o la reproducción. Por tanto, esta reproducción de información o de conocimiento, esta identificación, este etiquetado, es justo lo contrario a los modelos exploratorios, indagatorios, que pretenden realmente abundar en una educación humanizadora. Veremos que para resolver este panorama nos encontramos un concepto como el de literacidad crítica que se pone al servicio del marco de la pedagogía comprensivo-edificadora. ¿Por qué? Bueno, pues porque ambas realmente pretenden un aprendizaje que nos lleve a territorios mucho más alejados de un mero aprendizaje competencial. Entiéndanme, como saben, las competencias en el mundo neoliberal han terminado entendiéndose desde un punto de vista eminentemente utilitario u objetual, ¿no? Desde ese punto de vista, tanto la pedagogía comprensivo-edificadora como la literacidad crítica pretenden superar ese panorama y realmente llegar a relacionar o vincular la educación con la transformación social y con la participación política activa en las sociedades democráticas actuales, ¿no? Además, hay otro elemento fundamental. Vamos a ver que son muchas las coincidencias y por eso este enfoque de la literacidad crítica casa perfectamente con esta pedagogía comprensivo-edificadora, ¿verdad? Otro de los elementos, decimos, es que además aunan una cognición con lo afectivo, es decir, la educación emocional, el bagaje experiencial del discente se convierte en un elemento fundamental, tanto para esta pedagogía como para la literacidad crítica, ¿no? Por tanto, nos damos cuenta de que nos encontramos en un proceso que dinamiza tanto lo cognitivo como lo metacognitivo, tanto en esta pedagogía como comentamos, al igual que la literacidad crítica, el reflexionar acerca de cómo se produce este aprendizaje para lograr una concientización, ¿verdad? Resulta absolutamente esencial, pero no se puede privar en ningún caso de lo afectivo ni de los aprendizajes de índole experiencial, ¿verdad? En todos ellos vamos a ver que es fundamental. Ciertamente la literacidad crítica, como veremos enseguida, se basa en un enfoque distinto de la lectura. Es decir, vamos a ver que la literacidad crítica pretende superar la comprensión de la lectura como un mero código. Y unir unos elementos que hacen de la lectura, la convierten en un elemento multidimensional que encaja perfectamente con una educación de pedagogía comprensivo-edificadora, ¿no? En tanto en cuanto vamos a ver que entendemos por lectura, como diría también Paulo Freire, una manera de leer el mundo, es decir, aproximarlos a una alfabetización no supone solo dar herramientas para identificar o decodificar un código sin más, ¿no? Sino que esto lleva aparejado realmente aprendizajes de todo tipo. Veremos que van a ser psicológicos, veremos a ver que van a ser emocionales, afectivos, veremos que van a ser lingüísticos, gramaticales, veremos que van a ser sociales, veremos que van a ser realmente políticos, de manera que lo que pretendemos es, en vez de imponer modelos reglamentistas de lectura que se imponen sobre el sujeto, promoviendo
haciendo una abyección de planteamos lo contrario, que la lectura sea un ámbito de construcción del sujeto en su dificultad diferencial, en su dificultad variada, compleja y en su dimensión relacional. Esto es, en su construcción también, en la alteridad, en la otredad, en su construcción con el otro. Por tanto, también vamos a intentar desactivar esa lectura individualizadora, absolutamente estancada, hermética, antisocial, nada política, para promover lecturas conjuntas, relacionales, dialógicas, creativas, que van a promover precisamente lo contrario, ¿no? Por tanto, nos damos cuenta de que este modelo de la literacidad crítica vuelve a encontrar otro punto más realmente sorprendente, ¿no? Es un enfoque que casa, como les digo, de manera perfecta, ¿no? con este marco de la pedagogía comprensivo edificadora, porque también dinamiza realmente un pensamiento y una actuación flexible con lo que se sabe. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la literacidad crítica va a permitir crear distancia respecto de lo que se lee, ubicar lo leído en un presupuesto ideológico y por tanto respetar perfectamente y entrar en una tensionalidad o una problematización de todo el bagaje que el lector tiene, ¿no? Y que no debe olvidarse y que debe fluctuar, adaptarse a lo leído para generar realmente un nuevo conocimiento y una aplicación en el orden de la vida, ¿verdad? Esto veremos que también lo comparte con este marco pedagógico realmente fantástico, ¿no? Formidable para realizar intervenciones didácticas. Por tanto, tanto la literacidad crítica como este tipo de pedagogía no es que renuncien a la memoria, es un primer estadio, pero realmente van más allá, no pretenden una acción ni un pensamiento de tipo rutinario, no pretenden las recetas, ni las rutinas, ni las fórmulas, sino realmente que el sujeto pueda interactuar en su aprendizaje y construir humanización, ¿no? Desde este. Por tanto, ambos van a encontrar también un papel fundamental, un cimiento en la praxis comprensiva, ¿no? Esto es, realmente el sujeto no se convierte en algo pasivo sobre lo que cae el aprendizaje, sino que se produce una praxis dialógica, relacional, dinámica, en la que realmente lo experiencial, lo contextual o el aprendizaje significativo resultan absolutamente irrenunciables, ¿no? Además, también comparten la idea de que la educación debe realizarse desde todos los ámbitos o campos del saber. La pedagogía comprensivo edificadora también tiene esta idea interdisciplinar, transdisciplinar, en la que se produce un saber no compartimentado, sino precisamente contaminado, en el mejor sentido de la palabra, como en la vida, ¿no? Recordemos las palabras de Morán, ¿no? Edgar Morán, que nos recuerda, este gran pensador, que vivimos ante un mundo complejo, difícil, y sin embargo desde la educación se pretenden dar respuestas asignaturistas, materializadas, absolutamente compartimentadas, ¿no? Sin embargo, tanto esta pedagogía como la literacidad crítica pretenden precisamente comunicar los distintos campos del saber y dinamizarlos de una manera natural, ¿no? Además, claro, no se olvidan del sujeto discente, ¿verdad? Por eso, tanto la pedagogía comprensivo edificadora como la literacidad crítica encuentran realmente en lo ontogenético y en lo filogenético un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque realmente se produce el desarrollo individual con el social en una interacción permanente, puesto que vamos a entender que toda manifestación textual presenta una dimensión social y por tanto un lector activo va a ser también un ciudadano participativo, activo, dinámico en su vida diaria. Además, realmente supone un conocimiento de sí mismo, un ahondamiento en el propio sujeto que realmente interactúa con su bagaje y su conocimiento respecto a lo que se le plantea y realmente también con el otro y con lo otro, ¿no? Todas estas dimensiones, estos elementos constitutivos son tan importantes en este tipo de pedagogía como
en la literacidad crítica, como veremos enseguida, ¿no? Este concepto de la literacidad crítica se debe a Casani. Castelà también propuso algo al respecto, ¿verdad? Y pretende que la lectura no sea acrítica, sino todo lo contrario, ¿no? Una lectura crítica, que veremos cómo se va perfilando. Pero como pueden comprobar, vemos permanentemente que se dan puntos de encuentro absolutamente fructíferos, ¿no? Muy ricos. Por tanto, vamos a ver que tanto la pedagogía como la literacidad crítica fomenta ese fortalecimiento de los procesos de construcción del sujeto, ¿no? Como entidad. Vamos a ver como una entidad singular, digna, y que en muchos procesos educativos queda totalmente olvidada, ¿no? Y dando igual cuál es esa naturaleza o esa esencia del sujeto, se plantea una actividad que realmente cae sobre cualquier sujeto discente sin tener en consideración su idiosincrasia, ¿no? Su propia naturaleza. Por tanto, vemos que ambas van a encontrar también este arraigo fundamental, ¿no? Tanto la pedagogía comprensivo edificadora como la literacidad crítica se arraigan en la naturaleza misma del ser humano y pretenden ahondarla precisamente, ¿no? Frente a los enfoques reglamentistas y formulísticos que estamos comentando. Pues recordarán seguro estas preguntas de comprensión lectora típicas que aún aparecen en los libros de textos de todo el mundo, en los que se le plantea un texto a los alumnos y después un interrogatorio, ¿no? Una suerte de preguntas. Eso no está arraigado en ningún caso en la naturaleza del ser humano. Veremos que, sin embargo, si presentamos una variedad textual de versiones, por ejemplo, en cuentos orales, utilizando la literatura o la ficción, ¿no? O los romances, veremos que el hecho de que se presenten distintos textos con la misma jerarquía suponen o reclaman, demandan un papel profundamente activo, experiencial, dinámico, social y en grupo para los discentes, ¿verdad? Vamos a ver, por tanto, también que la ficción se va a convertir en un elemento fundamental porque una dimensión humana importantísima es la de la imaginación o la ficción. Por tanto, no debemos desmerecer en ningún caso este elemento, ¿verdad? De manera que, bueno, frente a lo impositivo, lo global y lo uniformador, la pedagogía comprensivo edificadora realmente ahonda en la construcción del sujeto y, por tanto, también en el respeto de una educación inclusiva, ¿verdad? Creo que esto es también muy importante. La literacidad crítica, por su parte, renuncia a la alfabetización clásica, es decir, no puede comprender que el hecho de leer se reduzca a la identificación de letras y palabras, ¿verdad? Sino que realmente supone interpretar esos textos, interactuar con ellos y generar un nuevo conocimiento que pueda realmente incorporar, ¿no? a su bagaje. Por tanto, tenemos realmente una lectura que no supone solo un código, sino que habitar una lengua es de alguna manera habitar una cultura, una sociedad, una política, una manera de entender el mundo, ¿no? Y estos elementos resultan fundamentales para una pedagogía comprensiva edificadora y siempre se tienen en consideración desde la literacidad crítica, pero no se produce una suerte de rodillo según el cual los modelos homogéneos se imponen al del sujeto, sino un diálogo fructífero, tensional, en el que realmente llegamos o accedemos a un conocimiento mayor, ¿no? No nos limitamos a una mera identificación o a un mero etiquetado. Por tanto, entendemos que la lectura es diversa, incluye paratextos en la actualidad y esto es lo que hace realmente que sea fundamental entenderla de otra manera, ¿no? Además, no podemos olvidar que realmente ante lectores acríticos, ciudadanos acríticos, ante lectores acríticos, ciudadanos deshumanizados, educaciones deshumanizadas, ¿no? Por tanto, ante literacidad crítica entendida desde una pedagogía comprensivo edificadora, nos encontramos con un tipo de educación que respeta todas las dimensiones del sujeto, ¿no? Y que las profundiza, sin olvidar su naturaleza, y que por tanto no entiende lo competencial en ningún caso como algo meramente material, utilitario, ¿no? Sino realmente relacional, significativo, utilizado de manera dinámica, práctica, en un contexto vivencial, ¿no? Creo que esto también es importante. Por tanto, lo que pretendemos es evitar una comprensión aparente y ligera, que es lo que nos da cualquier otro modelo, superficial, a la que le acompaña una lectura, por lo tanto, acrítica, y pensamos que esta pedagogía comprensivo edificadora reclama necesariamente una manera de leer el mundo, de entender la educación que precisa de la literacidad crítica.
¿verdad? ¿Por qué? Porque la literacidad crítica no se basa en una lectura superficial, sino que hay una lectura antropológica, psicológica, social, humanizadora, filosófica, de manera que nos encontramos con una lectura poliédrica, con una lectura crítica, en la que el lector no se conforma con asumir lo que le dicen, sino que interactúa de manera permanente con lo que lee, ¿verdad? Y por tanto es, sin duda, una herramienta indispensable para este tipo de pedagogía, ¿verdad? Aspiramos a que este tipo de comprensión evite el llamado analfabetismo social y al tener lectores críticos podamos tener también ciudadanos que interactúen. ¿Qué nos referimos con esto? Bueno, el analfabetismo, como saben, si lo entendemos en un sentido estricto, tiene que ver con la dificultad para poder leer, ¿no? O interpretar, bueno, mensajes, ¿no? Pero, ¿de qué sirve entender el mensaje si realmente no lo podemos interpretar o nos hemos quedado en una lectura superficial? Bueno, eso nos lleva a no poder interactuar en sociedad, ¿no? Cuando demandamos, sin embargo, un discente crítico, interdisciplinar, proteico, híbrido, variado, estamos pidiendo también un ciudadano activo, ¿no? Participativo y que por lo tanto evite el analfabetismo social. ¿Por qué? Porque interactúa con los textos, porque los interpreta, porque los supera, porque genera nuevo conocimiento y es capaz de incorporarlo a situaciones vivenciales, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones que nos plantea la literacidad crítica? Fíjense, sin duda lo lingüístico, ¿no? Lo ortográfico, la correspondencia del sonidografía, sin duda también lo comunicativo en cuanto a los géneros discursivos, ¿no? El género discursivo narrativo para relatar hechos o acontecimientos, el descriptivo para definir mediante rasgos, el argumentativo para defender opiniones o puntos de vista, etcétera, ¿verdad? Pero también incluye perspectivas antropológicas, es decir, qué peso tiene la escritura y la lectura en una comunidad. También incluye el valor que la lectura y la escritura tienen en un ámbito social. También dinamiza las teorías cognitivas sobre los procesos mentales que están implicados tanto en el proceso de leer como en el de escribir. Y además también entra en el concepto de justicia social, porque hay reflexiones políticas, es decir, entendemos la lectura como una manera de actuar, es decir, el lector deja una huella al leer, es una lectura creativa, es por tanto una participación activa, política. Entonces lo que conseguimos con eso es dar voz al discente que puede profundizar en sus propios presupuestos y no alienarlo, ¿verdad? Por tanto pretendemos decolonizar la enseñanza-aprendizaje de la lectura y con ello abrazar la pedagogía comprensivo-edificadora. Entre otros aspectos, la literacidad crítica no solo propone una lectura multidimensional, sino que también aúna la escritura y la oralidad y por tanto no rechaza toda la cultura o la tradición oral fundamental en muchas culturas, ¿no? Sino que recupera, demanda todas las voces excluidas, porque considera que realmente la lectura y la escritura van de la mano. De hecho, entenderemos que la comprensión lectora se establece muy bien a través de parodias, por ejemplo, textuales, en las que los discentes crean sus propios textos, ¿no? Y por tanto, la escritura se puede convertir en una magnífica, ¿no?, manifestación de comprensión lectora, donde además se vuelca todo un territorio de libertad, ¿verdad?, que promueve o que plantea y propugna la construcción misma del sujeto en instancias educativas, ¿no? Como pueden ver, la literacidad crítica, como le ocurre a la pedagogía comprensivo-edificadora, bebe de muchas disciplinas y por tanto tiene cierto carácter transdisciplinar, ¿no?, que es lo que le convierte en elementos vertebradores para la educación, para la reflexión pedagógica, ¿no? En este caso hemos hablado de algunos elementos más por ahí, ¿verdad? Bueno, hay muchos elementos, pero creo que sería muy importante esta idea de la lectura como algo pragmático y relacional, esta idea de la lectura como algo multidimensional, esta idea de la lectura como reflexión o razonamiento, esta idea de leer como actuación, esta idea de leer como conducta también. Y por tanto ahí
toda la educación emocional y afectiva que estábamos comentando, ¿no? De esta manera vamos a pretender también evaluar una lectura que afirme al sujeto y que le dé esa posibilidad de disentir o decir no respecto al texto, ¿no? De una rebeldía lectora. Eso construye claramente personalidad, naturaleza humana, ¿no? Fue Plinio, si no recuerdo mal, Plinio el Viejo, ¿verdad? El que decía que cada uno de nosotros, para crear nuestra naturaleza, tenemos que hacer nuestra propia estatua, ¿no? Y esta se genera a base de inconformismo, ¿verdad? Por tanto, fomentar, reclamar, demandar esta rebeldía lectora es un elemento fundamental que habita además en lo ontológico, ¿verdad? En crear la propia humanidad o naturaleza del sujeto que lee, del sujeto que aprende y que puede imaginar otros mundos posibles, otras alternativas. Como ven, por tanto, la lectura no tiene un elemento pasivo, sino que demanda, ¿no?, una actividad permanente y continua, un enfoque realmente crítico. Bueno, hay muchos más elementos, pero desde luego la idea de la parodia o de la ficción resultan fundamentales, ¿no? Y como ven, nos sirven para distinguir, por ejemplo, una competencia lectora de un nivel principiante, de una educación formulística, frente a un lector crítico, que claramente tiene una relación evidente con la pedagogía comprensivo-edificadora. ¿Por qué? Porque hace una lectura poliédrica y compleja, como esta pedagogía demanda, ¿verdad? En la que realmente todos los campos del saber se puedan orquestar, porque utiliza el contexto, cuenta lo que le falta y, si es preciso, busca o pregunta, es decir, porque explora, porque indaga, porque sirve para construir sujeto y no para convertirlo en una destrucción del sujeto, en una eyección, en una alienación, una enajenación del sujeto, como acontece con los sistemas educativos que ahora en general nos encontramos, ¿no? Que lo que hacen es replicar los sistemas de poder y no permiten estas aristas que estamos comentando y que resultan fundamentales. Si se dan cuenta, realmente incide en los elementos que son fundamentales, ¿no? La autoexigencia, el cuestionamiento, la perspectiva lectora para la pedagogía comprensivo-edificadora, ¿no? El rigor, la exigencia, la capacidad de análisis, la actitud ante este tipo de aprendizaje, tolerar ideas distintas a las propias. Por tanto, a través de los hallazgos de la literacidad crítica, podemos abonar este marco general de la pedagogía comprensivo-edificadora, ¿no? Yendo un poco rápido, pero para tener algunas reflexiones finales, es importante darnos cuenta de que, como nos decía Freire, esto es una óptica educativa de la liberación del sujeto frente a los elementos que hemos comentado, con los sistemas formulísticos y rígidos, ¿no?, que se establecen en la actualidad. Además, esto le convierte en un aliado fundamental para la pedagogía comprensivo-edificadora. Además, entendemos aquí la enseñanza competencial, pero si se dan cuenta, como lectura del mundo, es decir, desde el punto de vista de la transformación social. Así que literacidad crítica y pedagogía comprensivo-edificadora realmente lo que hacen es generar espacios que realmente permitan que entre la creatividad para realmente conseguir generar un nuevo conocimiento en el que lo cognitivo no renuncia en ningún caso a una dimensión afectiva y de justicia social. Bueno, muchísimas gracias por su atención y bueno, seguimos encontrándonos aquí. Añado algo de bibliografía en general y bueno, les agradezco mucho su atención. Un abrazo fraternal.